Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a esta capacitación. Yo soy la química farmacéutica María de los Ángeles Carpinteiro Franco. Soy su instructora para llevar este temario que vamos a ver hoy en este curso. En este curso lo que vamos a ver es que vamos a hablar de la red frío, o también conocido como la cadena de red frío. Entonces vamos a iniciar, les doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. En el temario que hoy vamos a ver, vamos a hablar del objetivo y el campo de aplicación de lo que es la red de frío o cadena de red frío, así como las referencias, las definiciones, también los símbolos y las abreviaturas. Vamos también a hablar de lo que sería la importancia de la cadena, qué es, qué consecuencias tiene, cómo detectarla, qué pasa si se rompe, también qué ocurre cuando hay mermas porque tenemos algún problema con la cadena de red frío, ya sea porque se rompa o cualquier situación. Y bueno, como esta cadena de red de frío, pues va dirigida sobre todo principalmente a alimentos y medicamentos, pero también puede haber otros productos que requieran de esta cadena de red frío. Y bueno, pues tenemos también la industria del transporte, qué rol juega, qué papel, cuál es su importancia en esta cadena. Si se imaginan una cadena, pues siempre las vemos sólidas, unidas, entonces hay que hacer equipo, hay que integrarse y hay que ver todo lo que se necesita para cumplir con ella, porque es muy importante nuestro papel y todo lo que se desempeña. Entonces, bueno, el equipo y la función, precisamente, cuánto tiempo dura la cadena de frío, las principales limitaciones, el aseo personal que se tiene que llevar. Ya habíamos hablado un poquito de lo que es el aseo personal, porque todo esto se pide en la normativa. Entonces, bueno, ya lo vimos anteriormente, pero vamos a tocar unos puntos que van a ser también muy importantes, así como la limpieza, las instrucciones, la supervisión y consejos prácticos. Vamos a iniciar. Si puedes tener un cuaderno y quieres hacer anotaciones, si quieres ir haciendo ahí como que preguntas y después consultarlas, pues por favor, quedamos disponibles a todo lo que se te ofrezca. Gracias. Bueno, pues el objetivo y la aplicación principal es que la cadena de red frío, o también conocida como la red fría, tiene como objetivo principal mantener la temperatura adecuada de productos sensibles como alimentos perecederos, medicamentos, vacunas, y también habíamos dicho que por ahí pueden haber otros, por ejemplo, reactivos que requieran una temperatura específica, sobre todo de congelación o también de una temperatura de refrigeración. Entonces, todo esto tiene que llegar óptimo para el consumo final, garantizando que se conserven las propiedades y la eficacia de todos estos productos. Sobre todo, bueno, vamos a ver y platicar un poquito de todo lo que interviene en esta cadena o en esta red de frío para obtener productos alimenticios principalmente y de medicamentos. El campo de aplicación, pues en la cadena de frío va a intervenir un proceso que va a involucrar muchas veces desde el campo, los agricultores, los productores, los procesos, todo lo que viene a ser el transporte hasta llegar al almacén o la distribución. Y bueno, lo que se pretende es que se garantice la calidad y la seguridad. Pues vamos aquí, les estoy poniendo algunas referencias. Realmente, si se busca algún libro específico, no hay. Las normas, pues se tienen así como en el Hazard, las normas ISO 9000, que sí hablan un poquito, pero ya nuestras normas no establecen tanto, solo medidas como muy esenciales, como muy limitantes. Pero bueno, este curso fue diseñado especialmente para ustedes y bueno, yo espero que todo esto sea de acorde a lo que estamos viendo y también pues que sirva mucho para su desempeño laboral. Hay definiciones donde vamos a encontrar algunas definiciones sobre la red o cadena de red frío, como les mencionaba, que puede ser desde una muy simple, que es un sistema que mantiene los productos sensibles a bajas temperaturas, desde su producción hasta su consumo. Otra definición que puede ser un poco técnica habla de que es un conjunto de procesos y equipos que garantizan la conservación de productos perecederos de temperaturas específicas, asegurando la calidad y la inocuidad. La inocuidad quiere decir que no tenga alguna bacteria, alguna situación que pueda causar daño a la salud. Y bueno, otra definición que es aplicada a la salud, sobre todo cuando se manejan medicamentos y vacunas, pues es que es un sistema logístico que asegura la conservación de vacunas, medicamentos a temperaturas controladas. Y bueno, aquí lo que se busca es que se garantice su eficacia, porque si un medicamento o una vacuna, por no tener una temperatura adecuada, pierde su eficacia, pues sabemos que no tiene caso que, bueno, se les ponga, sobre todo cuando van dirigidas a niños o a personas que están vulnerables y que las requieren.
Y otra definición que está aplicada es en la parte de la alimentación y dice que es el conjunto de etapas que controlan la temperatura de alimentos desde su producción hasta el consumo final, evitando también su deterioro. Recuerden que muchas veces cuando nosotros tenemos un alimento, ya sea refrigerado o controlado, pues también buscamos que no solo sea la parte externa, sino también la parte interna que esté bien de cualquier alimento. Pues como todo, y ya hemos visto que en todas estas pláticas pues hay símbolos que tenemos que tener en cuenta, porque a veces cuando nosotros entramos a un proceso como este, o algunos lo conocen como técnicas, y bueno, como lo hemos estado mencionando, la cadena de red frío o también lo que sería la red frío, pues tiene sus símbolos. Me pregunto si han visto, bueno, vamos a ver algunas imágenes, pero ¿han visto esos símbolos que hablan como si fuera un copito de nieve? Bueno, pues eso habla de que esos transportes o en esos lugares pues se tienen algunos productos ya sea congelados o bajo ciertas temperaturas de refrigeración y que es importante tenerlos en cuenta. Bueno, ya también hemos hablado de los termómetros, que todos los termómetros son una herramienta muy importante en lo que es este proceso de red frío y que bueno, estos termómetros deben de estar calibrados. Tenemos también la oportunidad de tener un reloj o un calendario que va a representar el tiempo y va a utilizar la fecha y el vencimiento de lo que nosotros consideramos tiene que estar almacenado. Como todo, hay una vida de anaquel, no puede ser tan prolongada, no se puede quedar ahí, entonces siempre hay que estar al pendiente de todas estas cosas. Y bueno, las flechas que también nos hablan, a veces no sé si han visto algunas flechas que están hablando de la circulación, que es el flujo del aire, en qué movimiento va, bueno, pues eso hay que tener en cuenta también, así como las puertas y los contenedores. Pues esos, cuando nos lo señalan, hay que tener aquí como que un punto muy importante porque recuerden que no se pueden estar abriendo ni cerrando con mucha frecuencia porque precisamente estamos transmitiendo el aire caliente y si nosotros necesitamos que nuestras cámaras o lo que serían nuestros refrigeradores o los vehículos mantengan ciertas temperaturas, pues lo mejor es que hagamos una excelente logística para evitar que estemos entrando y saliendo porque se me olvidó, porque no acomodé, porque no sé si puse. Entonces eso sería muy importante también tener en cuenta. Y bueno, pues las abreviaturas que también de alguna manera se tienen que familiarizar, tienen que conocerlas y que cuando las vean o les hablen de ellas, pues sepan de qué se trata, porque lo que es en la industria de alimentos, medicamentos y otras industrias como la de cosméticos, remedios herbolarios, pues se acostumbra mucho a abreviar, dando por entendido que muchas veces ustedes conocen ya lo que son estas abreviaturas. Por ejemplo, CF significa cámara frigorífica, RF refrigeración, CG congelación. Ya habíamos hablado también de los grados Celsius, que es, bueno, ya conocen el símbolo de los grados, una bolita, un cerito chiquito con una C. Y bueno, pues es una unidad de medida de temperatura, los grados Fahrenheit. También se abrevia mucho FDA, que habla de la food y las drogas que son manejadas en Estados Unidos, pero bueno, se manejan también alimentos. Tenemos la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la GDP, esos se los manejan mucho sobre todo en empresas como transnacionales, que si ustedes tienen, y bueno, se refieren a que tienen ya implementadas las buenas prácticas de distribución, y el GMP, que son las buenas prácticas de manufactura, solo que están abreviadas en inglés para que ustedes sepan lo que significa. Pues ahora sí vamos a hablar de la importancia de la cadena o la red de frío. A mí me gustaría que se abriera esta conciencia porque, como decíamos, estar en esta empresa, ser parte de lo que se maneja en toda esta información, nuestro deber ser, nuestro deber como humanos, pues sí nos lleva a que nosotros sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, anota qué es para ti la importancia de la cadena o red frío. ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo lo desempeñas? Pues entonces, bueno, ¿qué es la cadena de red frío? Si ya lo tienes, vamos a seguir. Pues prácticamente la cadena de red frío es un sistema, como ya lo habíamos visto en las definiciones, que va a garantizar que los alimentos, medicamentos o otros productos perecederos se mantengan a una temperatura específica desde su producción hasta que lleguen al consumidor final. Aquí se habla de temperatura específica, no están poniendo un rango, aunque nosotros sabemos que, por ejemplo, la temperatura de refrigeración es de 0 aproximadamente a 4 o 5 grados y la de congelación puede ser de 0 hasta menos 30, menos 50 para algunas empresas, pero no se especifica porque depende de los productos de los que de alguna manera requieran estas temperaturas. Aquí hay imágenes donde, bueno, pues me gustaría que les pusiéramos atención cómo son a veces
Pues sus instalaciones, sus cámaras, cómo tienen todo controlado, cómo manejan mucho la higiene, la limpieza, el acomodo. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros lo que necesitamos con lo que es esta cadena de red frío, lo que necesitamos nosotros es preservar la calidad. El frío lo que hace es que hace más lento el crecimiento de las bacterias y otros microorganismos que descomponen los alimentos. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos alimentos que se descomponen? Bueno, pues ya vemos que ha cambiado el sabor, la textura y su valor nutricional. Por eso es muy importante que nosotros veamos la importancia que se tiene en esta cadena de red frío. Necesitamos también saber que hay que mantener la seguridad. Al evitar la proliferación de las bacterias que dañan la cadena del red frío, evitamos que también que se transmitan enfermedades. A lo mejor no nos hemos puesto a pensar qué pasa si algo no se congeló bien, si algo no está bien refrigerado, si pasa horas después de ciertas temperaturas. Pero son productos que por eso se les llama perecederos y que una vez que se rompen, por ejemplo, en el caso de los congelados, si se rompen sus células, nosotros no sé si han observado que se forma como, o a veces cristales, porque se ha estado de alguna manera volviendo a congelar, o a veces se forman como que agua, escarcha. Entonces quiere decir que esos alimentos han estado congelando y descongelándose, pero se vuelven también un riesgo para la salud, porque una vez que se rompen las células de estos alimentos, recuerden que nosotros tenemos células, pero también lo que serían los animales, también los vegetales tienen sus propias células, y una vez que se congelan y se rompen estos cristales, esas células hacen que salgan agua y bueno, es cuando tenemos el problema de que se proliferan todas las bacterias y se puede causar un daño a la salud. Y bueno, pues también necesitamos mantener esta cadena de red frío o esta red de frío porque necesitamos ampliar la vida útil. Se sabe que cuando una cadena de red frío se mantiene, cualquier alimento puede mantener una vida de anaquel sin aditivos o sin alguna sustancia que alargue su vida de 8 a 1 año si se lleva correctamente. Actualmente tenemos en el mercado, y ustedes han observado, que hay muchos alimentos que van desde lo más simple, por ejemplo, como las zanahorias, las fresas, los mangos, todo esto que está congelado, que no lleva aditivos y que para garantizar la vida útil, pues es mediante este proceso de refrigeración y de congelación. Pero también tenemos otros alimentos que ya son elaborados, que llevan aditivos, que a lo mejor se puede alargar un poco más la vida de anaquel porque llevan además aditivos y junto con este proceso puede llegar a 1 año o más de 1 año. Entonces, ¿cómo funciona la cadena de red frío o nuestra red de frío? Pues esto implica mantener los productos a una temperatura específica, desde la producción hasta el consumo final. Pero como los estaba comentando, no podemos decir, vamos a tener que estar a tantos grados o tanto en la congelación como en la refrigeración, porque a lo mejor hay productos que requieren estar, vamos a poner un ejemplo, a 4 grados, porque si se les pone más refrigeración, temperaturas más bajas, pues se pueden dañar. Pero a lo mejor sí necesitamos tener 0, 1 o 2 grados, por eso no se da una temperatura. Entonces vamos a ver qué es lo que se incluye para ver cómo funciona. Pues bueno, parte de lo que incluye, una vez que se ha hecho todo el proceso, les estaba comentando que, por ejemplo, lo que es los alimentos congelados, desde que se cosechan muchas veces hay fábricas que ya tienen ahí lo que serían sus empresas para que inmediatamente después de la cosecha hagan lo que se llama un escaldado cuando algunas verduras lo necesitan y algunas frutas, y de inmediato empezar el proceso de congelación. Ellos lo que hacen es que bajan las temperaturas a menos 30, menos 40, menos 50 grados con equipos muy especializados y con esto logran tener una calidad muy alta porque no entra mucha agua, no se hacen cristales grandes, los cristales son muy pequeños y bueno, esto garantiza la calidad de este tipo de alimento. Y bueno, después de esto, lo que ellos hacen es que lo almacenan inmediatamente y ya ven la forma de transportarlo y de distribuirlo. Entonces, en cuanto al almacenamiento, ¿qué incluimos? Los refrigeradores, los congeladores y las cámaras frigoríficas. En el transporte, los camiones refrigerados que tengan contenedores isotérmicos y en la distribución, almacenes y puntos de venta de control de la temperatura. Aquí bueno, estamos observando una imagen de cómo están llevando sus controles, están observando qué hay, si tienen almacenado, cómo van a hacer el acomodo y vamos a ver otros sistemas más adelante de cómo lo van haciendo, porque bueno, las empresas empiezan a producir, tienen sus lotes
Y bueno, pues también tienen que tener controles de qué es lo primero que entra y qué es lo primero que sale. Y ese sistema se conoce como primeras entradas, primeras salidas, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a hablar de los ejemplos de productos que requieren cadena frío. Y aquí yo quisiera preguntarte, ¿tú sabes, te has puesto a pensar qué es lo que requiere esta cadena o esta red de frío? ¿Qué tantos productos llegan a nosotros? Nosotros somos consumidores y de alguna manera requerimos también la garantía y la calidad. Y tú que estás en esta área de transporte, bueno, pues como te decía, tienes una función muy importante porque en caso de que se llegue a romper, pues se puede dañar la salud o puede que estos alimentos no lleguen a nosotros. Y bueno, lo importante es que estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Aquí estamos observando un refrigerador que muchas veces a lo mejor lo abrimos en muchas ocasiones en nuestra casa, pero aquí nos podemos poner a observar que tan solo en el refrigerador y en el congelador pues muchas veces tenemos lo que es la carne, el pescado, lácteos, fruta, verdura, helados, y todo esto tiene que ver con la cadena de red frío de la cual estamos hablando. Y bueno, si hablamos de medicamentos, pues muchas veces llegan las vacunas a nosotros, la insulina y algunos fármacos, también a temperaturas muy específicas, ya sea de refrigeración o de congelación. ¿Y por qué es tan importante? Y a veces nosotros pensamos, bueno, es que es un área donde son muy estrictos o muy exigentes, pero ya habíamos hablado que si algo se descompone, pues deja de tener eficacia. Entonces no tendría caso que se le vacune a alguien con un producto que ya se descompuso o que no le va a causar ningún beneficio y que en algunas ocasiones les puede causar algún daño. Entonces esta parte también es importante y por eso es que sean tan estrictos y tan exigentes en la parte de medicamentos. Pues en resumen, la cadena de frío es un sistema esencial para asegurar que los productos lleguen en óptimas condiciones al consumidor. Aquí hay que recordar que todos en algún punto somos consumidores, así como también existen las empresas que los elaboran y que invierten muchísimos procesos para que lleguen a nosotros. Nosotros también tenemos en algún momento y somos consumidores y queremos también que sean de calidad, que sean en el caso de los medicamentos que tengan eficacia y que bueno, cualquier situación pues nos respondan ante cualquier situación que cause daño. Y bueno, pues su correcta implementación es fundamental para la salud pública y también económica. Y bueno, aquí también te doy espacio para que de alguna manera pues nos pongamos a pensar cuáles son las consecuencias de la ruptura de la cadena de red frío. Ya hablamos un poquito de cómo se da el proceso, de todos los cuidados que se tienen desde el campo, de que se elige lo mejor, de los procesos que hacen y se esfuerzan para que inmediatamente empiece el proceso de congelación o refrigeración para evitar la pérdida de nutrientes. Pero ahora, ¿qué pasa si se rompe? Pues como todo tiene riesgos y consecuencias. Hablando de los alimentos, puede haber un deterioro. ¿Y qué es esto? Ya habíamos hablado que nosotros todos conocemos el sabor de la fruta, la verdura, la carne y sabemos cuándo es óptima o cuándo es la ideal. Pero si hay aquí un problema en la ruptura de la cadena de la red frío, pues lo que podemos tener es que en estos alimentos puede haber pérdida de sabor, de textura, de nutrientes. También pueden aparecer olores y sabores desagradables y que nuestro propio ser nos dice, esto no me gusta y lo rechazamos. Y puede haber un cambio de olor y de aspecto. ¿Y esto por qué se debe? Porque como les mencionaba, al romperse la cadena, al romperse las células, al evitar que estén en temperaturas adecuadas, pues tenemos una proliferación de bacterias. Hay bacterias que se conocen como oportunistas y bueno, muchas veces hemos escuchado que las bacterias están en todo, en nosotros, en los alimentos y todo, pero cuando se dan las condiciones de algún rompimiento de las células, de que baja la temperatura y ellas tienen condiciones adecuadas, pues es cuando ellas proliferan y pueden aumentar el riesgo de la intoxicación sanitaria. Hemos escuchado mucho que de repente hay productos alimenticios que nos han causado salmonelosis, listeria y Escherichia coli. Y esto se considera un riesgo sanitario que cuando se da en un gran volumen, pues sí pueden intervenir autoridades como COFEPRIS para buscar qué fue lo que pasó y dónde se dio el problema. Y pues como estábamos mencionando, pues se puede dar una pérdida económica. ¿Por qué? Porque de alguna manera si se detecta que se rompió la cadena, que no se estuvieron las condiciones adecuadas de temperatura o de congelación en la refrigeración, bueno, pues hay que eliminar estos productos, hay que descartarlos, todo lo que está en mal estado y pues podemos tener también problema de reclamo con los consumidores. Acuérdense, y lo hemos platicado, de que ahora con las red frías es muy fácil que esto pues se dé a conocer y esto que va a perjudicar pues muchísimo a la empresa o donde ellos detecten que está el problema. Y puede también darse este daño a la reputación de la marca. Y los problemas de salud,
Acuérdense que COFEPRIS, que es la institución federal que está encargada de evitar los riesgos sanitarios, pues si hay alguna enfermedad, algún brote, pues ella va a intervenir, y más cuando se dan casos de hospitalización y muertes, que inclusive se dan pues a nivel mediático, se da toda esta información. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues muchas veces, como les comentaba, hay personas que están enfermas y pues que están buscando algo que los alivie y buscan esa eficacia y confían en esos productos que, si de alguna manera tienen que estar en la red fría, ya sea refrigeración o congelación, pues que se expongan a temperaturas. Si se exponen a temperaturas inadecuadas, también me pueden causar alguna enfermedad. A lo mejor ya tienen un problema, quieren sanar, pero si llegan ese tipo de productos porque fueron mal almacenados, mal transportados o mal distribuidos o mal elaborados o procesados, bueno, pues puede causar este daño y agravar, si ya hay un problema de salud, pues agravarlo más. Aquí en esas imágenes pues estamos viendo el equipo, estamos viendo el transporte y bueno, pues como todos debemos de estar en la misma línea, todos debemos saber lo que estamos haciendo y cómo hacerlo, y hacerlo de manera lo más óptima y lo más ideal. ¿Por qué puede suceder todo esto? Bueno, cuando hay fallas en los equipos, si hay averías, si hay falta de mantenimiento y no estamos llevando un plan, acuérdense que lo que vimos en la normativa es que la normativa sí pide que tengamos todo documentado, todo informado y que hagamos planes, que estemos siempre al pendiente de todo, desde cómo está nuestro equipo. En el caso específico de la empresa, pues sería nuestro transporte. Pero no solo el transporte, o sea, cuando nosotros hacemos esta labor hay que ver todo lo que de alguna manera también interviene, como decíamos, los termómetros, las alarmas, los sensores. O sea, no solo nos podemos enfocar a una cosa. Y también puede ser por la manipulación incorrecta. Si hay apertura frecuente de puertas, si hay una carga excesiva, recuerden que muchas veces tenemos que estar en comunicación con las personas que nos hablan de cómo hay que llevar la estiva. El no tomarlo en cuenta, el no revisarlo, pues puede también traer, y sobre todo en la parte de refrigeración y congelación, como ya lo mencionábamos, las flechitas, que no haya una buena circulación de lo que necesitamos para que las temperaturas pues sean adecuadas en todo nuestro transporte y en nuestro viaje de entrega de productos. Y bueno, por las roturas en el embalaje, si hay pérdida de aislamiento, si aumenta la humedad, si algo se descongela, pues podemos tener ahí algunos problemas también en la ruptura del embalaje. Hablando también de los equipos, hay que revisar, muchas veces tienen como que unas gomitas para sellar, también hay que sellarlas, que selle bien las puertas, porque eso también se refiere. Vamos a prevenirlo de la siguiente manera. Hay que hacer un monitoreo constante de la temperatura. Recuerden que también existen empresas que hacen mapeos para que vean si está funcionando bien y cómo está todo lo que serían las cámaras de refrigeración y lo que serían las cámaras de congelación. Hay que utilizar termómetros y sistemas de alarmas. Recuerden que todo esto debe de estar calibrado, que hay que llevar nuestros planes, hay que ver cada cuándo se hace, cuándo se realiza. Pero también nosotros hay que ser conscientes en nuestro momento en que estamos trabajando. Si detectamos que un termómetro probablemente no está bien, que un sistema de alarma no está dando bien las señales, pues siempre hay que dar inmediato aviso. No hay que dejar y decir, bueno, es que no me di cuenta que ya no funcionaba, o sí me di cuenta, pero no le puse atención, porque esto puede ser realmente muy importante en este proceso. Y bueno, pues el mantenimiento preventivo de los equipos también te influye mucho, la limpieza, las calibraciones regulares, como estaba diciendo, y esa capacitación del personal. Capacitación viene de la palabra capa, la capacidad de hacer las cosas. Por eso es importante que tengan esta capacitación para que adquieran el conocimiento de estas buenas prácticas de almacenamiento y de transporte. El embalaje también tiene que ser el adecuado. Tiene que haber aislamiento térmico y protección contra golpes. Si nos entregan algo que es frágil, si nos mencionan que algo puede, si se descongela, puede traerle problemas a otras cosas, sobre todo cuando no solo es una carga de un solo cliente, cuando se combinan cargas de otros clientes, hay que llevar una logística muy correcta para evitar problemas. Y bueno, las rutas de transporte tienen que ser eficientes. Hay que minimizar los tiempos de tránsito. Pues lo vivimos en nuestra ciudad tan solo, y bueno, ya parece que casi en muchas partes de nuestra república, que de repente hay cierres de carretera, de repente hay manifestaciones. Entonces, si pueden de alguna manera también estar como que monitoreando, escuchar si va a haber paros, si va a haber cierres, aunque va a haber cosas que de repente accidentes pues no se pueden prevenir, pero que siempre tomen en cuenta salir más a tiempo o buscar las horas más accesibles para que puedan pasar
pues mejor. Entonces eso sería importante para que tomen en cuenta sus rutas de transporte. En resumen, romper la cadena de frío es un problema serio con consecuencias graves. Para evitarlo es fundamental implementar medidas de control de temperatura en todas las etapas de la cadena de suministro, tal y como lo hemos visto. Pues aquí vemos, y aunque a veces a lo mejor no nos damos cuenta, las personas que se encuentran en estos procesos, en estas empresas, generalmente hay 3 turnos, porque esto no para. O sea, nosotros no podemos decir, bueno, ¿quién va a cuidar en la noche? ¿Quién le va a poner atención? Si hay entregas, ¿quién las va a hacer? Siempre hay personal, generalmente en estas empresas, que están dedicadas a productos congelados y refrigerados, y siempre están checando el mantenimiento, revisando, monitoreando. Eso es muy importante. Entonces, de alguna manera, acostumbrarnos a que también es nuestro deber ser muy observadores y tomar en cuenta todo lo que hacen nuestros clientes.